En este video vamos a estar hablando sobre ciclos de negocio. Entonces vamos a separarnos un poco de los conceptos de microeconomía y finanzas que hemos estado hablando hasta el momento. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo funciona la economía en términos generales. Normalmente nosotros lo que vemos es que en el tiempo nosotros tenemos que el crecimiento de, digamos, el Producto Interno Bruto, en teoría deberían los países aspirar a que ese crecimiento del Producto Interno Bruto sea constante o que por lo menos la economía esté creciendo y la economía no esté yendo hacia atrás. Ahora, este crecimiento es lo que nosotros llamamos el Long Run GDP o el ingreso a largo plazo. Esto evidentemente es en dólares. Y nosotros sabemos que esta línea recta nunca se da. Esto es lo que nosotros decimos que es el crecimiento en el largo plazo, pero nosotros tenemos diferentes momentos en que esta economía va a estar teniendo fluctuaciones, y esas fluctuaciones son lo que nosotros llamamos los periodos de crecimiento y los periodos de recesión. Digamos, cuando nosotros tenemos un periodo donde estamos por debajo de ese long run GDP o de ese crecimiento del Producto Interno Bruto de largo plazo, a ese periodo nosotros le llamamos una recesión. Y cuando nosotros tenemos un periodo de crecimiento que estamos por arriba de ese Producto Interno Bruto de largo plazo, nosotros tenemos un periodo de expansión. Entonces, ciertamente pueden haber momentos en los que hay una recesión, pueden haber momentos en los que hay una expansión, y hay pros y contras en estas situaciones, pero al final lo que trata una economía de aspirar, o por lo menos tratan los países de aspirar, es que en el largo plazo nosotros tengamos un incremento de ese Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos interpretar o cómo nosotros podríamos entender cómo pasan estas situaciones de que nosotros tenemos una brecha recesiva, o por ejemplo tenemos periodos de inflación y tenemos una brecha inflacionaria, o podríamos tener digamos una circunstancia que sería la peor de todas, que es una stagflación? Todo eso vamos a verlo ahorita resumido en un modelo generalizado. Nosotros tenemos, y esto va a parecerse mucho a cuando lo ven en una gráfica de microeconomía, nosotros tenemos la demanda, pero en este caso nosotros tenemos una cosa que llamamos la demanda agregada, y tenemos la oferta, pero en este caso se llama la oferta agregada. Sigue siendo exactamente lo mismo. Acá nosotros tenemos el precio, pero ahora ya no es el precio de un producto o de una industria, estamos hablando de el nivel de precios de toda la economía, y estamos hablando acá, en vez de estar hablando de la cantidad, estamos hablando del output. En cierta medida sigue siendo la cantidad, pero ahora estamos hablando de la economía en general. Ahora, nosotros vemos dos cosas. Nosotros vemos que tenemos la demanda agregada y la oferta agregada, pero ambas de estas son a corto plazo, lo que llamamos el short run equilibrium. Este short run equilibrium va a tener un punto, vamos a dibujarlo aquí en rojo, va a tener un punto que es el potencial de la economía, y eso nosotros le vamos a llamar el aggregate supply de largo plazo. ¿Ok? El long run aggregate supply. Esto es el potencial de la capacidad de la economía. ¿Por qué hablamos del potencial de la capacidad de la economía? Primero hay que definir un punto. Nosotros decimos que hay una relación inversa entre el desempleo y la cantidad de producción en la economía. Cuando aumenta la cantidad de producción, disminuye el desempleo, pero nunca va a ser cero. Un país nunca aspira a que haya cero nivel de desempleo. Más allá del hecho de que, porque es imposible, nosotros debemos segregar que existen realmente tres tipos de desempleo. El primer desempleo que nosotros vemos es el fractional, mejor dicho, disculpen, el frictional unemployment. El frictional unemployment básicamente es cuando una persona está cambiando de trabajo, o una persona, digamos, quedó desempleada, pero por alguna razón personal o alguna razón de esa empresa, no es una cosa que le está pasando a toda la economía. A eso es lo que llamamos el frictional unemployment. Aparte de eso, tenemos una cosa que le llaman el desempleo estructural o el structural unemployment, que esto ya pasa cuando, por ejemplo, hay trabajos que quedan, digamos, obsoletos porque hay cambios tecnológicos que hacen que ese trabajo ya no sea necesario. Por ejemplo, en muchos países seguimos teniendo muchas personas trabajando en agricultura, pero en países más desarrollados ese trabajo ya ha sido completamente sustituido por maquinarias. Entonces, lo que antes tomaba a 10 personas para recolectar maíz o para recolectar algún tipo de grano o de producto, ahora tenemos grandes máquinas, o las granjas tienen grandes máquinas para poder desplazar ese trabajo, y se reemplazó por capital. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos structural unemployment. Esto es imposible que sea cero, y la suma de estos dos es lo que nosotros llamamos el nivel natural de desempleo, o el natural rate of unemployment.
Ahora, existe un tercer tipo de desempleo, que ese es definitivamente el que los gobiernos tratan de minimizar a que sea lo más bajo posible, y ese nivel es el que nosotros llamamos el cyclical unemployment, es decir, el desempleo producto de los ciclos de negocio, es decir, esos momentos en donde hay expansión, donde el cyclical unemployment es bastante bajo o es cero, y nosotros cuando tenemos recesiones ahí es donde aumenta el empleo. ¿Cuál es entonces este natural rate of unemployment? El natural rate of unemployment es el que se considera que ya la economía está a full capacidad. Cuando nosotros estamos hablando de que nosotros tenemos una oferta agregada a largo plazo, nosotros decimos que estamos aquí, en este nivel donde solamente tenemos desempleo frictional y estructural. ¿Qué pasa? En Estados Unidos normalmente el frictional unemployment debería ser entre 4 y 6%. Si lo vemos para Panamá, normalmente el structural unemployment ha sido de 3.5%. Esto quiere decir que la economía está totalmente full capacidad. Para Panamá y para muchos otros países hay problemas con medir un poco el desempleo, porque definitivamente no estamos midiendo el desempleo, el empleo de las personas que están informales, pero esas básicamente son las métricas que nosotros tenemos oficiales sobre los niveles naturales de desempleo. No va a ser cero, como se han dado cuenta, porque hay personas cambiando de trabajo y hay personas que se han quedado sin trabajo porque han sido desplazados por tecnología. Pero de ahora en adelante, mientras estemos hablando de que la economía está a su máxima capacidad, estamos hablando que estamos manteniendo un natural rate de unemployment, y que esto es el output máximo que vamos a poder tener. Van a haber cosas que van a hacer de que este crecimiento o esta oferta agregada a largo plazo se desplace ya sea para la izquierda o para la derecha, y de hecho vamos a ver muchas circunstancias en las que pase eso. Pero quisiera primero enfocarme en el corto plazo. Nosotros tenemos demanda agregada y oferta agregada. La demanda agregada tiene una fórmula muy sencilla, que es una de las fórmulas fundamentales en macroeconomía, es igual a consumo, inversiones, gobierno, y la diferencia entre la importación y la exportación. ¿Qué pasa? Al final, una de las cosas que nosotros queremos ver es cómo va a cambiar la demanda agregada con los cambios en estas variables. Como por ejemplo, nosotros tenemos el consumo. El consumo es una función de dos cosas. Es del disposable income, es decir, cuánto tiene la persona para poder gastarse, que eso va a ser una función a su vez de los impuestos, entre otras cosas, y de la tasa real de interés de la economía. Ahorita vamos a hacer un pequeño análisis, y de hecho creo que lo voy a dejar en otro video para que este no sea tan largo, pero en resumen, una de las cosas que puede hacer una persona es que con el dinero que ellos tienen pueden gastárselo o ahorrarlo. Mientras más suban los impuestos, menos tienen para poder consumir. Por ende, cuando se sube los impuestos, la persona está consumiendo menos. Si se bajan los impuestos, la persona en teoría tiene más disposable income o tiene más presupuesto para poder gastar, así que acaba gastando más, y eso beneficia a la economía con un aumento de la demanda agregada. Y la tasa de interés básicamente afecta la capacidad de la persona para poder ahorrar o gastar. Si la tasa de interés aumenta, hay un incentivo para que la persona ahorre. Entonces, ese dólar marginal que la persona iba a gastarse, tal vez ahora la persona decida ahorrarlo en lugar de gastárselo. Entonces, cuando sube la tasa de interés, las personas prefieren ahorrar y bajan el consumo. De la misma manera, los intereses, disculpen, la inversión también es una función de R. En la medida de que suba la tasa de interés, cuesta mucho más pedir un préstamo. Cuando bajan los intereses, es más barato pedir un préstamo, así que yo voy a ir a hacer diferentes inversiones. El gobierno tiene dos temas. El gobierno puede hacer una cosa que se llama government expenditures, o estos son los gastos del gobierno, y tiene la recaudación tributaria, que es esta que nosotros vemos acá. Así que dependiendo de cuánto gasta el gobierno, cuando el gobierno gasta, esto puede ser considerado como una medida expansionaria, porque el gobierno puede gastar para aumentar la demanda agregada, o el gobierno, por ejemplo, podría reducir los impuestos para que en vez de ellos gastar directamente, se aumente el consumo. Y por último, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos los net exports, que es básicamente la diferencia entre lo que un país exporta menos lo que ese país importa. Nosotros podríamos tener situaciones en las que nosotros tenemos un país que es un importador neto. Por ejemplo, Estados Unidos es un importador neto, es decir, que la cantidad de cosas que exporta no es suficiente para cubrir la cantidad de cosas que ese país está importando de sus países vecinos. En el otro extremo, nosotros tenemos a China, que es un país que es exportador neto, es decir, que es un país que exporta mucho más de las cosas que importa.
hablando en términos algebraicos y aritméticos, entonces nosotros podríamos decir que si aumenta la cantidad de importación en relación a la exportación, este número podría inclusive llegar a ser negativo y reducir la demanda agregada. En otro video voy a tal vez hacer un poquito de énfasis en ese tema y hablar un poquito sobre cómo la política monetaria puede afectar eso. En fin, ya esas son las cosas que afectan directamente a la demanda agregada. Nosotros podríamos tener una circunstancia en la que, por ejemplo, el gobierno decide vamos a reducir los impuestos, tanto para las empresas como para las personas naturales. Como sabemos, para las personas naturales eso puede aumentar el disposable income y para las empresas puede aumentar el nivel de ganancias, así que yo quiero invertir un poco más. Eso lo que va a causar es un desplazamiento del aggregate demand hacia la derecha. ¿Qué pasa con este aumento en el aggregate demand? Bueno, van a pasar dos cosas. El nivel de precios va a subir en el corto plazo. Este, digamos, era el punto de equilibrio original. Vamos a llamarlo P1, a este punto P2. Y vamos a tener un aumento en la cantidad de output del Producto Interno Bruto de la economía. Entonces, aquí es donde estamos hablando, donde nosotros tenemos un periodo de expansión. Aquí lo que nosotros vamos a eventualmente tener es una brecha inflacionaria, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Este aumento en precio es lo que nosotros llamamos inflación. Entonces, siempre existe un trade-off, por lo menos en el corto plazo, y eso nosotros tenemos una regla para eso, que se llama la curva de Phillips, que básicamente nos dice que en el corto plazo puede bajar el desempleo, pero el costo de eso es que puede subir la inflación, que normalmente lo representan como PIB. Entonces, bajamos el desempleo cíclico cuando nosotros tenemos una medida expansionaria como esta, pero lo que nos va a costar es al final inflación. Entonces, aquí es el truco y esto es tal vez lo más importante que hay que analizar acá. Todas estas cosas son temporales. ¿Por qué? Porque si ya la economía está a su máxima capacidad, hacer alguna medida que pueda promover la expansión sin que sea una expansión de la oferta agregada a largo plazo, lo que va a causar es que esta alza de precio va a causar que los salarios aumenten. Eso va a querer decir que las empresas no necesariamente van a poder pagar por esos empleados y eso va a causar a que se reduzca, voy a tratar de que sea la misma proporción, de que se reduzca el agregado, la oferta agregada en el corto plazo. O sea, pasamos de aquí a acá. Y si se dan cuenta, llegamos al punto original. Solo que con un poco más de inflación, ya que originalmente si se disminuye la oferta, entonces eso va a impactar en el precio, si lo recordamos en las clases de microeconomía. Entonces, este es uno de los problemas de cuando nosotros tomamos medidas de que pueden ser medidas que en el corto plazo creen una expansión, pero esa expansión va a crear inflación y en el largo plazo simplemente vamos a regresar a ese agregado, a esa oferta agregada original de largo plazo. La idea es tratar de hacer y buscar maneras en las que este agregado de largo plazo expanda. ¿Cómo podríamos hacer que nosotros aumentemos esto? Vamos a verlo de alguna manera. Si nosotros bajamos los impuestos y nosotros aumentamos tanto el consumo como la importación, ¿de qué manera, disculpen, no la importación, sino la inversión, de qué manera nosotros podríamos hacer de que no tengamos este efecto de que en algún momento, después de tener una brecha inflacionaria, nosotros tengamos un momento que tenemos una disminución en la oferta agregada? Lo que podríamos hacer es, si de alguna manera, y esto le pasó a Panamá por varios años, nosotros permitimos que entraran personas de diferentes países, tuvimos una gran cantidad de migración de personas de otros países que aumentaron la oferta laboral. Ese aumento de la oferta laboral nos permitió que el agregado de la oferta a largo plazo aumentara. Al final, ¿cuáles son los factores que afectan esa línea de oferta? La población, la cantidad de personas que pueden ser empleadas y cambios en la tecnología. ¿Por qué cambios en la tecnología? Al final, nuestro output es una función de varias cosas. Para simplificar, normalmente nosotros hablamos de lo que es la mano de obra y el capital. Si nosotros de alguna manera utilizamos la tecnología para hacer que nuestro capital sea más eficiente o que nuestra mano de obra sea más eficiente, nosotros podríamos desplazar toda esta línea roja y llegar a, digamos, este punto. Y esto se vuelve un nuevo equilibrio a largo plazo. Esto es lo que nosotros llamaríamos crecimiento económico.
donde el nuevo potencial de la economía no es este y aquí tenemos a la economía sobrecalentada, sino que llegamos a un nuevo potencial, tenemos crecimiento. Esto fue lo que vivió Panamá por aproximadamente 10 años, donde nosotros empezamos a hacer políticas públicas que dependían muchísimo en disminuir los impuestos para fomentar la inversión y el consumo, y al mismo tiempo aumentamos el gasto público, pero a la misma vez permitimos que muchas personas que tal vez estaban desempleadas empezaran a entrenarse y entrar al mercado laboral, y al mismo tiempo permitimos la entrada de muchos extranjeros. Nosotros teníamos, para el caso particular de Panamá, una cosa que se llama la Ley SEM, que la hicieron ya hace más de 10 años. La Ley SEM es la sede de empresas multinacionales, permitiendo a empresas internacionales establecer sedes en Panamá con una serie de incentivos fiscales. Aumentó la inversión, permitió que muchas personas extranjeras pudieran venir a Panamá, y eso logró hacer que este crecimiento no fuera de corto plazo, sino que de largo plazo. Hubo un aumento tanto en la demanda agregada como en la oferta a largo plazo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos este caso y en vez de nosotros tener una expansión, nosotros tuviéramos una recesión? ¿Qué es lo que pasaría y cómo lo veremos en esta gráfica? Bueno, muy sencillo. Digamos el caso que nos está pasando ahorita, que nosotros tenemos una reducción tanto de la inversión, tenemos una reducción tanto de la inversión como del consumo. ¿Qué es lo que pasa y cómo lo podríamos dibujar? Primero, igualito, tenemos el output de la economía, tenemos el nivel de precios, teníamos originalmente, voy a ponerle otro color, teníamos originalmente una demanda agregada, que es la que se va a disminuir, teníamos una oferta agregada, y entonces aquí en medio los dos teníamos la economía estando a máxima capacidad. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos una disminución de la demanda agregada porque las personas dejaron de consumir, porque la gente dejó de invertir. Entonces nosotros tuvimos un desplazamiento de esa línea de demanda agregada, pero ahora hacia la izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo primero que nosotros hemos estado viendo y lo hemos estado percibiendo en diferentes países es, primero, hubo una caída en la economía, pero segundo, hubo deflación. Es decir, hay una caída en los precios. Entonces, cuando nosotros tenemos una caída en el Producto Interno Bruto, nosotros sabemos que hay una relación inversa entre el Producto Interno Bruto y el desempleo. Cayó el Producto Interno Bruto, subió el desempleo, específicamente el desempleo cíclico. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos una brecha recesionaria, donde tenemos deflación y tenemos un aumento en el desempleo. Ahora, el problema sería el siguiente. O tal vez la pregunta sería la siguiente: ¿qué hacemos cuando tenemos una situación como esta? Tratamos de ver de qué manera estimulamos la demanda para que la demanda vuelva a su lugar original, y de esa manera volvemos a cerrar, digamos, esto le llaman el GDP gap, esta brecha del Producto Interno Bruto, para que volvamos a llegar a su máxima capacidad, o permitimos que esto se quede de la manera en la que está. El problema es que no necesariamente la demanda se va a corregir tan rápido, y van a haber cosas que también se pueden seguir afectando, como por ejemplo, ¿qué pasaría si esta baja en precios va a hacer que yo pueda ofertar más? Porque digamos, hay precios más bajos y las personas van a querer ajustar sus salarios y ajustar las cosas para seguir trabajando. En Panamá estamos viviendo algo muy parecido a eso. Entonces digamos que sube la oferta porque ahora hay más personas tratando de ofertar y llegar a ese nivel. Entonces, ¿qué pasaría? Ciertamente podríamos llegar a al Producto Interno Bruto original de largo plazo, por a costa de que continúen bajando los precios. Y esto es malo porque evidentemente nosotros tenemos una baja en los salarios, tenemos una baja en los estándares de vida, y eso no es las cosas lo que aspira la economía. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer los gobiernos para estimular este tipo de cosas? Bueno, hay dos medidas. La primera es política fiscal, y la segunda es política monetaria. Ambas tienen sus pros y sus contras. La política fiscal, y voy a hacer un video entero para hablar de esto específicamente, pero el pro de la política fiscal es que el gobierno puede simplemente decidir bajar los impuestos para tratar de motivar a la economía, para tratar de motivar la inversión y para tratar de motivar el consumo. El problema con eso es si el gobierno tiene algún tipo de déficit,
Esto es a veces un poco difícil bajar los impuestos, tal vez no es suficiente para cubrir todos los gastos públicos porque van a tener menos ingresos y tal vez no sea suficiente para motivar la inversión. Y la otra manera en la que el gobierno podría hacer esto es invirtiendo directamente y aumentando el gasto público. Aumentar el gasto público tiene exactamente el mismo efecto que reducir los impuestos. Va a haber, tal vez haya algún problema con el déficit, va a tener que aumentar la deuda del país y estas son cosas que tal vez si no se manejan bien podrían ser problemáticas. Entonces, digamos, la política fiscal la utilizan muchos países, no es bulletproof, pero tiene sus pros y sus contras. La política monetaria normalmente es lo que se utiliza cuando los bancos tienen cuando los países tienen bancos centrales. Básicamente lo que utilizan es de alguna forma tratar de influenciar a la economía tratando de aumentar o reducir las tasas para que la gente pueda consumir o invertir más. Eso tal vez lo voy a hablar en un video específico de eso, pero aquí hay un detalle importante. ¿Por qué es importante que digamos, el Estado haga algún tipo de intervención o que el FED haga algún tipo de intervención para la economía? Más allá de que estos ajustes pueden tomar tiempo, hay una cosa que hay que tomar en consideración que se llama la ley de Okun. Arturo Kuhn, que era un economista, básicamente encontró empíricamente, y esto le llaman ley, pero realmente es una observación empírica, la ley de Okun básicamente nos dice lo siguiente: existe una relación entre el Producto Interno Bruto y el desempleo en un país. Esto ya lo sabemos, pero una de las cosas que dice es que un aumento en el desempleo de 1% se traduce normalmente en una caída en el Producto Interno Bruto de aproximadamente 2%. Es decir, que si nosotros podríamos calcular que en un país, en la situación como la que estamos ahorita, que tenemos una brecha recesionaria bastante fuerte, si nosotros, por ejemplo, tenemos un aumento en el desempleo de 4 puntos o de 6 puntos, básicamente lo que nosotros podríamos traducir es que esos 4 puntos se van a traducir en una caída de 8% del Producto Interno Bruto, o que una caída de 6 puntos se va a traducir en una caída de 12% en el Producto Interno Bruto, y eso definitivamente es una cosa que los países estarían tratando de evitar a toda costa. Entonces, bueno, esto es lo que ocurriría en una brecha recesiva. Es básicamente cuando nosotros tenemos una recesión. Entonces ya hablamos de la brecha recesiva, hablamos de la brecha inflacionaria, que es cuando tenemos una expansión. ¿Qué pasaría si se juntan dos problemas? Porque hasta ahorita hemos hablado que, bueno, disminuye el Producto Interno Bruto y hay deflación, o que aumenta el Producto Interno Bruto y tenemos inflación. Pero existiría una circunstancia en la que nosotros podríamos tener una reducción del Producto Interno Bruto e inflación. Por supuesto, eso es, digamos, el peor escenario que podríamos tener. A eso le llamamos stagflación, o stagflation en inglés. Y básicamente se vería de la siguiente manera. En lugar de que el cambio o el shock que hay en el agregado sea en la demanda, va a ocurrir en la oferta. Y esto le ocurrió a Estados Unidos durante la primera crisis del petróleo. Básicamente tenemos algo como esto. Nosotros aquí tenemos la oferta a largo plazo del long-run GDP. Tenemos este precio de punto de equilibrio. Y digamos que nosotros tenemos un shock entre nuestros factores de producción. En el caso puntual de lo que pasó en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, fue que por temas políticos, y no voy a entrar en detalle histórico de esto, pero por temas políticos decidieron embargar la gasolina y productos derivados del petróleo que venían de los países árabes hacia Occidente, específicamente Estados Unidos. Eso redujo la oferta en el corto plazo. Entonces la oferta agregada en el corto plazo se disminuyó, teníamos menos factores de producción, teníamos la misma cantidad de mano de obra, pero si quisieras decir que esa materia prima era uno de tus factores de producción, teníamos una reducción de eso y se redujo el aggregate supply. Eso dio como resultado dos cosas. La primera, disminuyó el Producto Interno Bruto, pero si se dan cuenta, en este caso hubo inflación. Entonces, esta es básicamente la peor circunstancia. Esto es lo que llamamos stagflation. Y entonces aquí tenemos una circunstancia en la que queremos bajar la inflación y queremos bajar el desempleo. Pero lo que hay que hacer aquí es tratar de ver cómo no solamente estimulamos la demanda, porque imagínense, si nosotros estimulamos la demanda, eso sería mover
hacia la derecha la demanda agregada, ya sea a través de consumo de inversiones, eso va a poder regresar el Producto Interno Bruto, pero vamos a seguir teniendo inflación. La respuesta a cómo tratar de resolver este tema es tratar de resolver el inconveniente que tenemos con la oferta agregada. Si nosotros tratamos de llevar esa oferta agregada a como estaba originalmente, podríamos regresar al nivel de precio original sin tener mucha inflación y regresar a nuestro output de largo plazo total. Entonces, bueno, básicamente esas son las diferentes maneras de percibir los ciclos de negocio. Tal vez en otro video voy a estar hablando específicamente sobre política monetaria y política fiscal para ambos sucesos, de cuando queremos hacer políticas contraccionarias, es decir, cuando queremos desacelerar la economía, y políticas expansivas, de cuando queremos aumentar el Producto Interno Bruto de la economía y cuáles son sus impactos.